Yo fui su repartidor por mucho tiempo, y lo que vi dentro de su casa va a sorprender a todos. Durante años, la rutina de Valeria Márquez había estado marcada por un estilo de vida exigente y acelerado. Su carrera la mantenía constantemente en movimiento, asistiendo a compromisos, entrevistas y proyectos que requerían de toda su energía y atención. En medio de ese ritmo de vida tan absorbente, las actividades más cotidianas como hacer las compras resultaban complicadas de organizar. Fue precisamente esa circunstancia la que dio origen a una relación inesperada con un repartidor que terminaría siendo testigo silencioso de muchos de los momentos más íntimos de su día a día. Al inicio, se trataba de simples entregas, paquetes, comida, flores o encargos de último momento que llegaban a su departamento. Sin embargo, con el paso del tiempo, aquel repartidor comenzó a convertirse en una figura habitual en su rutina. Su puntualidad, discreción y el trato respetuoso hicieron que Valeria lo identificara rápidamente entre tantos rostros anónimos que pasaban por su vida. No era solo alguien que tocaba el timbre y dejaba un pedido, se volvió una presencia constante, alguien que llegaba siempre a la misma hora, con una sonrisa sincera y una frase amable que parecía aliviar el estrés de las largas jornadas. El repartidor recordaba con claridad la primera vez que Valeria se detuvo a conversar con él. Fue una tarde nublada en la que llevaba varios paquetes grandes que parecían pesados. Sin pedir ayuda, intentó subirlos sola, pero él intervino con un gesto natural. Esa acción sencilla marcó el inicio de un vínculo que con el tiempo se consolidó. Desde entonces, Valeria empezó a confiar en él, encargándole no solo la entrega de objetos, sino también pequeñas responsabilidades, como recibir pedidos en ausencia suya o asegurarse de que llegaran a la hora indicada. Lo que más llamaba la atención del repartidor no era tanto la fama que rodeaba a Valeria, sino la naturalidad con la que ella lo trataba. A diferencia de muchas personas que la rodeaban, él no la veía como un personaje inalcanzable, sino como una persona real que tenía días buenos y malos. La escuchaba cuando ella, de manera espontánea, hacía algún comentario sobre lo cansado que había sido el día o sobre lo difícil que era lidiar con la presión del entorno. Esa sencillez en la interacción fue lo que fortaleció una confianza mutua. Con el tiempo, Valeria empezó a dejar entrever parte de su vida privada. No era algo planeado, sino producto de la cotidianidad. El repartidor, al entrar al vestíbulo de su casa, notaba los cambios en el ambiente, una decoración nueva, un ramo de flores en la mesa o los papeles de trabajo que se acumulaban en el escritorio. Cada detalle parecía contar una historia y aunque él nunca preguntaba directamente, ella encontraba en su silencio un espacio seguro para hablar. Uno de los momentos más reveladores ocurrió cuando Valeria, después de recibir un pedido, lo invitó a esperar unos minutos mientras terminaba una llamada. En ese intervalo, él pudo observar de cerca cómo lidiaba con negociaciones tensas con un temple que reflejaba profesionalismo, pero también un cansancio acumulado. Al colgar, ella le sonrió y comentó: «Así es mi vida casi todos los días, un constante ir y venir de decisiones». Esa frase quedó grabada en la memoria del repartidor, porque detrás de la imagen fuerte y segura, había una persona que buscaba comprensión en lo simple. Lo curioso era que, aunque Valeria tenía a su alrededor un círculo amplio de asistentes, colegas y conocidos, pocas veces encontraba en ellos la sinceridad que hallaba en esa relación cotidiana con su repartidor. Tal vez porque él no esperaba nada a cambio ni intentaba aprovechar su cercanía. Solo cumplía con su trabajo, y esa neutralidad lo convertía en un confidente inesperado. Hubo episodios que marcaron más profundamente esa relación. Una vez, durante una tormenta, el repartidor llegó empapado a entregarle un paquete importante. Valeria, al verlo, insistió en que entrara a secarse un poco y le ofreció una taza de café. Fue en ese gesto de hospitalidad cuando ambos entendieron que lo que tenían ya no era solo una relación cliente-proveedor, sino un vínculo humano que trascendía lo profesional. El repartidor también notó que la confianza que Valeria le otorgaba le permitía ver aspectos de su vida que pocos conocían. Desde cómo organizaba sus agendas personales hasta los pequeños hábitos que revelaban su lado más íntimo. Recordaba, por ejemplo, cómo siempre tenía un cuaderno a mano en el que escribía frases sueltas, ideas o reflexiones. Ese detalle le mostraba que, detrás de la figura pública, existía una mujer reflexiva y con una necesidad constante de expresar lo que sentía. La relación se volvió tan natural que incluso los vecinos llegaron a notar la frecuencia con la que él aparecía en el edificio. Para ellos no pasaba de ser un repartidor de confianza, pero en realidad, era mucho más.
Era testigo de una vida marcada por la exigencia y la vulnerabilidad. Su papel, aunque discreto, era clave para que Valeria mantuviera un equilibrio en medio del torbellino que representaba su rutina. En este primer tramo de la historia queda claro que la relación entre ambos se construyó desde la cotidianeidad, desde esos pequeños gestos de confianza que nacen sin planificación. Lo que parecía ser una simple relación de servicio terminó transformándose en una conexión humana que revelaba la importancia de los vínculos sinceros en un mundo lleno de apariencias. El repartidor no buscaba reconocimiento ni beneficios. Para él, lo importante era cumplir con su labor, pero a medida que pasaba el tiempo, descubría que su rol lo convertía en un observador privilegiado de la verdadera Valeria Márquez, una mujer fuerte hacia afuera, pero con una necesidad constante de autenticidad y confianza en su entorno más cercano. Y fue esa dualidad la que empezó a marcar el rumbo de lo que, más adelante, se convertiría en una revelación inesperada. Con el paso del tiempo, la rutina entre Valeria Márquez y su repartidor fue transformándose en algo mucho más que simples entregas. Lo que comenzó con la puntualidad de cada visita y la confianza de recibir paquetes terminó convirtiéndose en una relación cargada de complicidad. Era evidente que la frontera entre lo profesional y lo personal se había difuminado, aunque ambos parecían aceptar esa dinámica sin cuestionarla demasiado. El repartidor recordaba bien cómo empezó a ser testigo de escenas que iban más allá de lo que cualquier cliente mostraría. Una de las primeras veces ocurrió cuando Valeria, en medio de una entrega, lo hizo pasar a su sala porque necesitaba firmar unos documentos. En ese instante, él pudo notar el caos que dominaba su escritorio, hojas esparcidas, calendarios con citas marcadas y un tablero lleno de notas de colores. Aquí es donde se libra mi verdadera batalla, le comentó con una sonrisa cansada. Aquella confesión espontánea fue la primera señal de que ella no solo lo veía como un trabajador, sino como alguien que podía entender la carga que llevaba encima. Lo más sorprendente era que Valeria no necesitaba fingir frente a él. Ante sus colegas siempre mantenía la imagen impecable de profesionalismo y seguridad. Sin embargo, frente a su repartidor, bajaba la guardia. A veces lo encontraba en el umbral con el cabello desordenado, vistiendo ropa sencilla de estar en casa, muy distinta a la elegancia que solía mostrar en público. «Aquí soy yo de verdad», llegó a decirle una tarde, mientras recogía una bolsa de comida que él le había entregado. Ese acceso a su faceta más íntima fue lo que permitió que el repartidor comprendiera aspectos de su vida que pocos conocían. Una de las costumbres que más le llamaban la atención era la manera en que Valeria organizaba su día, dividía su jornada en bloques minuciosamente detallados, pero siempre dejaba un espacio para escribir en un cuaderno personal. Aquellas páginas llenas de frases y reflexiones parecían ser un refugio donde volcaba pensamientos que no compartía con nadie. Aunque él nunca se atrevió a leer lo que escribía, bastaba con verla concentrada en ese ritual para entender que allí se escondía una parte esencial de su personalidad. Otro detalle que se repetía en sus visitas eran los instantes de vulnerabilidad. El repartidor había llegado en más de una ocasión a entregarle algo en medio de un mal día. A veces bastaba una mirada para notar que estaba agotada. En esos momentos ella le dedicaba palabras de confianza como si necesitara desahogarse con alguien ajeno a su círculo cercano. Recuerda especialmente una noche, ya avanzada la hora, cuando entregó un paquete inesperado. Al abrir la puerta, Valeria no ocultó su tristeza: «Hoy siento que no puedo más». No fue necesario que él dijera nada, simplemente escuchó en silencio mientras ella hablaba de la presión, de las exigencias y de lo difícil que era mantener todo bajo control. En ese punto, la relación había dejado de ser casual. Lo que Valeria encontraba en su repartidor era un respiro, un pequeño espacio de autenticidad en medio de una vida dominada por la exigencia. La confianza fue tal que empezó a pedirle pequeños favores que excedían la entrega de paquetes, recoger un encargo especial, ayudarla a mover cajas pesadas o asegurarse de que un pedido llegara sin retrasos. Para él, esas tareas se convirtieron en una responsabilidad que asumía con orgullo, consciente de la importancia que tenían en la rutina de ella. Pero lo más impactante estaba aún por venir. Con el tiempo, el repartidor comenzó a notar señales de que Valeria atravesaba situaciones más complejas de lo que aparentaba. No eran solo gestos de cansancio o comentarios sueltos, sino actitudes que reflejaban una lucha constante entre lo que mostraba al exterior y lo que vivía en privado. A menudo la encontraba hablando por teléfono con un tono severo, discutiendo decisiones que parecían desgastarla profundamente.
En una ocasión incluso presenció cómo rompía en llanto tras colgar, aunque de inmediato trató de recomponerse antes de abrir la puerta. Aquella imagen lo marcó. Verla en un momento de debilidad contrastaba con la fuerza que proyectaba frente al mundo. Fue entonces cuando comprendió que su papel como repartidor había tomado un giro inesperado, se había convertido en testigo de la verdadera vida de Valeria Márquez, una vida hecha de triunfos pero también de sacrificios silenciosos. En más de una ocasión, Valeria misma reconocía esa dualidad. La gente cree que mi vida es perfecta, le dijo una vez mientras recibía un ramo de flores. Pero nadie imagina lo que pasa cuando se cierran las puertas de mi casa. Esa frase quedó grabada en la mente del repartidor porque confirmaba que él formaba parte de un círculo reducido que conocía esa realidad. La relación entre ambos continuó creciendo con discreción. Él nunca hizo preguntas incómodas ni buscó obtener más de lo que ella quería compartir. Esa prudencia era justamente lo que fortalecía la confianza. Sabía cuándo quedarse callado y cuándo ofrecer una palabra de aliento. Y Valeria, consciente de ello, se permitía mostrar su lado más humano sin miedo a ser juzgada. Con el tiempo, incluso empezó a encargarle entregas personales, objetos que solo alguien de confianza podía manipular. Desde documentos importantes hasta regalos que preparaba para personas cercanas. Cada encargo era una muestra más de la seguridad que depositaba en él, y cada entrega reforzaba la certeza de que aquel vínculo era distinto a cualquier otro. El repartidor también fue testigo de pequeños gestos que revelaban la esencia de Valeria. Su amor por los animales, por ejemplo, quedaba claro cada vez que abría la puerta acompañada de su mascota, a la que trataba con un cariño entrañable. O su costumbre de mantener siempre flores frescas en la sala como una manera de dar color y vida a su entorno. Eran detalles simples pero significativos que mostraban la parte más sensible de su carácter. Sin embargo, lo más revelador era la sensación de que Valeria, en medio de todo su mundo de compromisos, encontraba en esas visitas un espacio para ser ella misma. No necesitaba mantener apariencias ni fingir fortaleza. Bastaba con abrir la puerta y recibir al repartidor para dejar escapar un suspiro de alivio, como si ese instante marcara la diferencia entre la presión externa y la tranquilidad interna. Para el repartidor, aquello se convirtió en un aprendizaje inesperado. Lo que empezó como un simple trabajo se transformó en una experiencia que le enseñó el valor de la empatía, de la confidencialidad y de la importancia de estar presente para alguien que, a pesar de su éxito, necesitaba un respiro humano. Lo que ninguno de los dos imaginaba en ese momento era que toda esa confianza acumulada, todos esos detalles y confesiones, terminarían siendo la antesala de una revelación mucho más profunda. Algo que cambiaría por completo la percepción de quienes creían conocer a Valeria Márquez. El vínculo entre Valeria Márquez y su repartidor había pasado por distintas etapas, de la formalidad inicial, a la confianza creciente y luego a la complicidad silenciosa. Pero lo que nadie imaginaba era que, en medio de esa rutina aparentemente inocente, se guardaban secretos que algún día saldrían a la luz. Fue precisamente el repartidor quien, tras años de cercanía, terminó por revelar lo que había visto y escuchado dentro de las paredes de aquella casa. Lo primero que confesó fue que Valeria vivía bajo una presión mucho mayor de la que mostraba en público. La gente veía su sonrisa, su estilo impecable, pero no sabían lo que pasaba cuando se cerraba la puerta, relató. Detrás de esa imagen perfecta, había noches de cansancio extremo, discusiones por teléfono que terminaban en lágrimas y un sinfín de momentos en los que parecía cargar sola con un peso enorme. El repartidor aseguraba que esa dualidad lo impactó profundamente porque lo obligó a reconocer la diferencia entre la figura pública y la persona real. Uno de los episodios más significativos que relató ocurrió una noche de invierno. Él había llegado con un pedido de alimentos y al abrir la puerta encontró a Valeria con los ojos enrojecidos. En lugar de la formalidad habitual, ella lo hizo pasar y le confesó que acababa de tener una discusión importante con alguien de confianza. Hoy siento que el mundo entero me exige ser fuerte, pero ya no sé si puedo seguir fingiendo, le dijo con voz quebrada. El repartidor relató que esas palabras fueron una de las primeras veces en que entendió la magnitud de la carga emocional que Valeria enfrentaba. Otro de los secretos que reveló tenía que ver con la manera en que Valeria se refugiaba en la escritura. Según él, siempre había un cuaderno en la mesa o sobre la cama lleno de frases, ideas y reflexiones.
No eran simples apuntes de trabajo, sino pensamientos íntimos que, aunque él nunca leyó directamente, podía intuir por la manera en que ella lo cuidaba como un tesoro personal. Ese cuaderno era su verdadero refugio, el lugar donde podía ser totalmente honesta consigo misma, explicó. Pero la revelación más impactante que compartió el repartidor fue que, en muchos sentidos, Valeria llevaba una vida más solitaria de lo que se creía. Aunque estaba rodeada de colegas, amigos y conocidos, muy pocos eran parte de su intimidad real. Él fue testigo de cenas solitarias frente al televisor, de mañanas en las que comenzaba el día sin compañía y de momentos en que la soledad parecía pesarle más que cualquier otra cosa. Esa casa enorme estaba llena de silencio, dijo. La confianza que Valeria depositó en él también lo llevó a participar de situaciones delicadas. Hubo una ocasión en la que le pidió que la ayudara a trasladar unas cajas personales. Entre ellas había álbumes de fotos y recuerdos familiares que nunca mostraba en público. El repartidor explicó que ese fue uno de los momentos en los que comprendió cuánto valoraban esos recuerdos y lo mucho que significaban para ella. No eran simples objetos, sino fragmentos de una vida que prefería mantener en reserva. En sus confesiones, el repartidor también mencionó que Valeria tenía un lado profundamente humano que pocos reconocían. Recordaba, por ejemplo, cómo siempre se preocupaba por su mascota, tratándola con un cariño entrañable. Ese animal era su mayor compañía. A veces me decía que era el único que la escuchaba sin juzgarla, comentó. Detalles como ese lo llevaron a entender que detrás de la fortaleza de Valeria había una necesidad de afecto sincero y de vínculos que no estuvieran contaminados por intereses. La revelación del repartidor no estuvo motivada por el escándalo ni por buscar notoriedad. Más bien, lo hizo como una forma de mostrar que Valeria era mucho más compleja y auténtica de lo que la mayoría creía. No era solo la mujer elegante y segura que todos admiraban, era también alguien que luchaba en silencio contra la soledad, el cansancio y la presión constante, aseguró. Otro de los aspectos que resaltó fue la gratitud que Valeria tenía hacia las personas sencillas que cruzaban su camino. En más de una ocasión, le ofreció un café cuando llegaba empapado por la lluvia o un vaso de agua en los días de calor extremo. Eran gestos pequeños pero significativos que mostraban su sencillez y la manera en que valoraba a quienes cumplían con su trabajo sin esperar nada a cambio. El repartidor también habló de la importancia de la confianza. Según él, Valeria nunca lo trató como a un extraño, sino como a alguien en quien podía apoyarse. Esa confianza se tradujo en múltiples favores personales, encargos especiales, entregas de documentos importantes y hasta pedidos de última hora que solo alguien de absoluta discreción podía cumplir. No era solo trabajo, era una relación construida sobre la confianza mutua, subrayó. Al final, lo que el repartidor dejó en claro con su testimonio fue que la verdadera revelación no estaba en un hecho escandaloso, sino en la humanidad de Valeria. Su relato mostraba a una mujer que, a pesar de su fortaleza exterior, buscaba espacios de autenticidad en medio de la presión constante. Una mujer que encontraba en la sencillez de un repartidor la posibilidad de mostrarse tal como era, sin máscaras ni apariencias. La última vez que la vio, recuerda, ella abrió la puerta con una sonrisa tranquila y le dijo, «Gracias por estar siempre aquí, aunque sea solo para entregar un paquete». Esa frase, aparentemente simple, fue para él la confirmación de que su papel había sido mucho más importante de lo que imaginaba. No se trataba solo de entregar objetos, sino de ser testigo de la verdad de una vida que muy pocos conocían. Con el tiempo, el repartidor decidió contar lo que había vivido porque sentía que era necesario que se supiera que Valeria era, ante todo, una persona real. Alguien que enfrentaba las mismas emociones que cualquiera: alegría, tristeza, cansancio, esperanza. Su revelación no buscaba empañar su imagen, sino rescatar su lado más humano y recordar que incluso quienes parecen inalcanzables necesitan de vínculos sinceros. Así terminó su confesión, con la certeza de que lo que había vivido junto a Valeria Márquez no fue solo un trabajo, sino una experiencia que lo marcó para siempre. Ella me enseñó que la verdadera grandeza no está en lo que se muestra al mundo, sino en lo que se guarda en silencio, en los momentos de vulnerabilidad que casi nadie ve, concluyó.